Esta noche. Padre bueno, Señor Dios del cielo y de la tierra, creador de todas las cosas, de las que se ven y de las que no podemos, Señor, a nuestra simple vista observar y mirar. Todo te pertenece a ti, Señor. Somos tu pueblo, mi Dios. Nos escogiste de en medio de las tinieblas, Señor, porque así te lo plació a ti, Señor, en tu absoluta y completa voluntad, Señor. Ayúdanos a ser, Señor, vasos de honra en tus manos, para que podamos, Señor, a través de tu palabra, de la administración, Señor eterno, honrar y glorificar tu santo y bendito nombre, Señor, que ha sido profanado, Señor, desde hace muchos tiempos. Padre, ayúdanos a hacer tu voluntad. Ayúdanos a caminar en integridad delante de ti. Danos, Señor, más de tu Santo Espíritu, para que podamos tener la fuerza, el valor suficiente, Señor, de hablar tu palabra, Señor, con pureza, con veracidad, tal cual tú nos la muestras, Señor, a través de tu Torah, la cual nos ha sido, Señor, expuesta a nuestras vidas. Gracias te damos porque a través de Yeshua el Mesías, Señor, hoy comprendemos que somos parte de tu pueblo, Señor, con promesas y pactos, cuando antes no lo teníamos, Señor, cuando antes divagábamos, Señor, en medio de este mundo de maldad, Señor, sin identidad, sin conocimiento. En tu infinita misericordia nos trajiste, Señor, nos mostraste la identidad que teníamos en ti, Señor, que hoy podemos confiadamente, Señor, confesar de que somos hijos tuyos, Señor, porque así te lo ha placido a ti. Bendito seas tú, Señor, me pongo en tus manos, Padre, para que seas tú hablando a través, Señor, de este vaso que está en tus manos, Padre, para con tu pueblo. Señor, ministra mi vida y ministra también a aquellos quienes, Señor, escucharán este mensaje, ya sea, Señor, por la vía de internet, Padre Santo, que tú los bendigas, los guardes, los guíes, y sobre todo, Señor, quites el velo, así como a nosotros también un día nos quitaste. Hoy podemos ver tu verdad, Señor. En los méritos de Yeshua el Mesías te damos gracias, te alabamos y te bendecimos, Señor eterno. Amén. Ok. El título que lo he puesto para esta meditación se llama Preparándonos para lo que viene. Muchos de nosotros, como ya tenemos entendido desde hace años atrás, que estamos estudiando la escritura, la Torah, la palabra de Dios a través de las raíces hebreas, de las cuales antes nos había sido oculto en nuestras vidas, hemos venido nosotros entendiendo y comprendiendo cuál es el propósito y la voluntad de Dios para con nuestras vidas. A veces, en el transcurso del aprendizaje o de la enseñanza que hemos tenido, a muchas de las cosas hemos podido sacar de nuestras vidas que verdaderamente no glorificaban al Dios viviente. A nivel mundial, en las diferentes congregaciones, se puede ver que ha habido un abandono total acerca de mucha gente, porque las enseñanzas han sido muy, podría decir, muy fuertes. Pero es de la única manera como nosotros podemos irnos limpiando de toda contaminación, como dice el apóstol Pablo, que limpiemos de toda contaminación de cuerpo y de espíritu, para poder nosotros glorificar a Dios verdadero. ¿Por qué? Porque si nosotros vemos el llamamiento cuando le hizo Dios a Abraham la primera vez, entonces el que dijo, sal de Ur de los Caldeos, ¿no es cierto? Es la primera obediencia que él hizo antes de conocer a Dios, porque él no lo conocía. Él obedeció y tuvo que salir de ahí de Ur de los Caldeos, ¿no es cierto? Pero después, la segunda vez, cuando Dios nuevamente le vuelve a hablar a él, ¿qué es lo que le dice? Anda delante de mí y sé perfecto, ¿no es cierto? También nosotros hemos sido llamados a él. Encontramos en la Escritura también que nosotros hemos sido llamados a ser un real sacerdocio, una nación santa, un pueblo escogido por Dios. El apóstol Pedro también lo declara. Entonces, si hemos sido llamados a ser un sacerdocio, una nación santa, entonces también tenemos que obedecer a lo que Dios dice. Y lo que Dios nos muestra a través de su palabra es de que nosotros cada día, a medida como Él nos vaya mostrando, tenemos que ir quitando y limpiando todo aquello que impide que nosotros podamos glorificar
el nombre de Dios. Ahora, el título de ahí, de por qué he puesto eso de preparándonos para lo que viene, es algo de que nosotros tenemos que tomar en cuenta acerca de cómo fue el ministerio de Yeshua el Mesías, de cómo él caminó aquí en la tierra, de cómo fue su humildad, de cómo fue su entrega total al servicio del Eterno, de cómo él tuvo que andar aquí. Y a medida como vayamos avanzando, vamos a ir viendo las cosas que él hizo para que nosotros también podamos entender y comprender cuál es el camino que tenemos que seguir para poder ser hallados justos delante de Dios y así obtener el galardón de la resurrección. ¿Ok? Entonces nos vamos a ubicar primeramente en el libro de Mateo. Vamos a estar leyendo desde el capítulo 11, versículo 25 en adelante. Pero vamos a ir por los versículos para ir más o menos dando el entendimiento ahí. En aquel tiempo, respondiendo Yeshua dijo: Te alabo, Padre, Adón del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Ahora, bueno, la pregunta de nosotros sería, bueno, ¿qué es lo que el Eterno había escondido que no se le había dado a conocer a aquella generación en la cual el Mesías se había revelado a su pueblo? Claro, la mayoría sabemos de que los líderes, los sacerdotes, aquellos quienes estaban encargados de enseñar la santidad al pueblo, no lo recibieron. Por eso la palabra dice: a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Y ahí es donde que ha existido mucha tergiversación de la palabra en cuanto a de que dicen que él vino a su pueblo y su pueblo lo rechazó. Pero la palabra no da para ello. ¿Por qué? Porque la mayoría de sus seguidores, la mayoría de quienes eran discípulos y los seguían a Yeshua, eran completamente judíos, todos eran judíos. Entonces cuando dice la palabra los suyos vino, los suyos no lo recibieron, está hablando acerca del sacerdocio, aquellos que tenían, a los líderes, aquellos quienes que tenían que guiar al pueblo a la santidad. Entonces, ¿a qué hace referente aquí las cosas cuando dice: escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y se los has revelado a los niños? ¿Cuál niño? ¿A esos de 4 años, 5 años? No, a aquellos que no tenían el debido conocimiento acerca del Dios de Israel. Una persona que no tiene lo suficiente conocimiento se considera como un niño cuando viene a los pies del Señor. Y a medida de ello, y la búsqueda, porque como estábamos estudiando afuera, Dios mira no la religiosidad de la persona, sino que Dios mira el corazón, el interés de la persona por buscar la verdad acerca de él. Y entonces cuando Dios mira ese corazón que está dispuesto a buscar su voluntad, a buscar lo que verdaderamente quiere y anhela saber acerca de Dios, entonces Dios lo abre el conocimiento, le abre el corazón y entonces le muestra su palabra. Vayamos a ver en el libro de Efesios 3, del 1 al 6, qué es lo que nos dice la palabra, cuáles esas cosas que Dios en ese tiempo había escondido a los sabios y a los entendidos, y que a través del apóstol Pablo es que nos va revelando todos esos tipos de misterios en los cuales el Señor está hablando aquí a sus discípulos. De Efesios 3, del 1 al 6 dice: por esta causa yo, Rab Shaul, apóstol Pablo, prisionero del Mesías Yeshua, mire, prisionero del Mesías Yeshua, por vosotros los gentiles. ¿Por qué será que él dice prisionero del Mesías Yeshua por vosotros los gentiles? ¿Será que venir a los pies del Señor es como sentirse en una prisión, estar aprisionado? Él dice prisionero por vosotros los gentiles. Nosotros debemos entender esa palabra de cuál era el anhelo más grande que Rab Shaul tenía antes de conocer al Mesías. ¿Cuál era? El deseo de enseñar, pero él, desde la perspectiva de qué era lo que estudiaba él, a los pies de quién, de Gamaliel. Para él lo que estaba entendiendo antes de conocer a Yeshua, él estudió con Gamaliel, el profesor, uno de los grandes rabinos que él tenía. Su anhelo, su deseo era servir a su pueblo, ir en pos de su pueblo y enseñar Torah al resto del pueblo. Pero cuando vino la revelación de Yeshua el Mesías y le mostró todo lo que tenía que hacer y llevar su mensaje de salvación al pueblo gentil, entonces ¿qué se sucedió?
Por eso dice, por vosotros los gentiles me siento yo prisionero, porque bien voy a enseñar a mi pueblo, a los de mi clase, a los de mi sangre, pero ahora tengo que dejarles a ellos e ir a ustedes y explicarles lo que verdaderamente se aplica de la Torah para ustedes. Era un maestro desde la Torah, él sabía la Torah de principio a fin, lo conocía. Por eso Yeshua dijo, porque instrumento me es escogido para llevar mi mensaje a vosotros los gentiles. Él fue para saber qué es lo que aplica de la Torah a los gentiles. Dice, si es que habéis oído, en el versículo 2 dice, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios, que me fue dada para con vosotros, que por revelación, mire que nadie se lo dijo, sino dice que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio del Mesías. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres. Ahora es revelado a los santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícimes de la promesa en el Mesías por medio del Evangelio, por medio de las buenas nuevas. Entonces, ¿qué es lo que dice ahí? Cuando dice Yeshua que ha escondido Dios a los sabios y entendidos en aquellos tiempos y se la ha revelado. Que acerca del misterio de que ahora ya no somos extranjeros ni advenedizos, como dice en Efesios 2:19, lo dice el apóstol Pablo, más atrásito de ahí. Nos dice que ahora nosotros ya no somos extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la misma familia. Ese era el misterio, ese es lo que antes se había ocultado, lo que no sabían antes, porque antes el pueblo judío solamente pertenecía solo a ellos, no más, pero no era para eso. Había un momento en el cual todos íbamos a pertenecer a la casa de Israel, pero eso tenía que darse consecuencias por un tiempo determinado. Cuando vino el Mesías, entonces todo aquello empezó a irse cumpliendo, de acuerdo a lo que está escrito. Entonces, volviendo al libro de Mateo, el 11:26, vemos que dice, sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas, dice Yeshua, por mi Padre. Y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y a quien el Hijo lo quiera revelar. Ahora, nosotros nos preguntaríamos, ¿qué fue de nuestros patriarcas? ¿Le conocieron al Padre? Abraham, Isaac, Jacob, ¿le conocieron al Padre? Porque aquí Yeshua nos explica de que absolutamente nadie conoce al Padre, ni al Hijo. Entonces, ¿cómo nos explicamos nosotros acerca de eso? Entonces, ¿cuál sería nuestra respuesta ante esta interrogante? ¿Cuál sería la respuesta? Pero ahí dice Yeshua que no, nadie conoce al Padre, ni al Hijo. ¿Qué dice ahí? Nadie conoce al Hijo, sino El Padre. Y al Padre conoce Alguno. ¿Y qué es de nuestros patriarcas? Entonces, ¿cómo caminaron ellos en fe? Dice que no lo conocían. El problema no radica ahí. El problema es de que nosotros tenemos que escudriñar e indagar e investigar en las expresiones o en los textos más antiguos existentes, a ver si es que verdaderamente, como está transliterado aquí en esta Reina Valera del 60, es de acuerdo como dice la palabra. Por eso es la palabra que Yeshua nos dio a nosotros, una enseñanza que dijo, escudriñar las escrituras. Escudriñar, tenemos que ir e indagar, porque aquí al leerlo a simple vista vemos que algo nos lleva, entonces nosotros solamente leemos y dejamos pasar así, pero no nos ponemos a indagar o a investigar a ver qué es lo que dice la palabra. Entonces, y de ahí nuestra importancia de indagar e investigar qué es lo que estaba escrito anteriormente hasta cuando llegó a nuestras manos. Entonces yo les traje de la versión israelita nazarena, y ahí sí nos da algo que nosotros podamos entender. Dice en Mateo 11, 26, 27, desde esta versión, dice, sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me las
ha entregado mi Padre. Me las ha entregado, dice mi Padre. Nadie conoce bien al Hijo sino el Padre. Nadie conoce bien al Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Ahí sí tenemos entendimiento acerca de lo que verdaderamente dice la palabra de Dios, no como lo estamos leyendo ahorita ahí, porque ahí, claro que vemos ahí que no hay alguna explicación que nos da una visualización más clara, pero leyendo desde los textos más antiguos, lo que está queriendo decir es que nadie ha conocido al Padre en su totalidad, en su revelación que Él ha otorgado. Claro que los patriarcas lo conocieron, pero no tanto como ahora nosotros, a través de Yeshua el Mesías, nos vino a dar a conocer más, con amplitud. Entonces, el verdadero conocimiento de Dios, ¿en dónde está? Ahora yo les pregunto, ¿cada uno de nosotros conocemos a Dios? ¿Conocemos o no conocemos? Claro que los conocemos, claro que lo conocemos. Físicamente, no. Espiritualmente, sí. La palabra de Dios es la que nos revela su carácter, su forma de pensar, lo que le agrada, su voluntad, lo que le gusta, lo que no le gusta, lo que es santo y lo que es profano, lo que Él quiere y lo que no quiere. Claro que lo conocemos ahí. ¿Cómo es su carácter? A medida que nosotros vayamos estudiando la palabra de Dios, Él nos va a dar a conocer qué es lo que a Él le agrada y cuál es el camino que nosotros tenemos que caminar. Por eso es que dijo, Él ven delante de mí y sé perfecto. Entonces la que nos va a nosotros a perfeccionar nuestro camino, ¿cuál es? La palabra de Dios. ¿Y cuál ejemplo es el que tenemos que seguir nosotros? El de su Hijo, Yeshua el Mesías. Es un claro ejemplo de lo que es el servicio a Dios. Y por eso el apóstol Pablo hace énfasis en lo que dice es para que lleguemos a la altura del varón perfecto. ¿Quién es ese varón perfecto? Solo el Mesías. Ahora, de que nosotros seamos perfectos, todavía no, pero estamos en el camino de la perfección. Y cada vez que Dios nos habla a través de su palabra, lo que tenemos que quitar de nuestras vidas, pues tenemos que obedecerlo. Y no estar preguntando que por qué esto, que por qué lo otro. Si Dios dice a través de su palabra, mira, esto no quiero que hagas, pues obedezcamos. Dios mismo dijo antes de que entres a la tierra de Canaán, cuídate de no hacer las abominaciones que hacen estas otras naciones, porque por causa de esas cosas es que yo las he hecho de delante de vosotros. Ni siquiera preguntes cómo es que ellos adoraban a sus dioses, cómo es que hacían esto, cómo es que hacían el otro. No. Ninguna de esas cosas. Ahora lo que estábamos dialogando acerca de que le ponían comida, no sé qué, para enterrar a los muertos, eran tradiciones egipcias que vienen eso de tradición en tradición y hasta ha entrado de una vez en las vidas de nuestra sociedad. Pero todo aquello tenemos que ir cada día nosotros limpiando de toda esa contaminación para que tengamos a ser esos hombres perfectos que Dios anhela y quiere que seamos. Entonces decimos que el verdadero conocimiento está a través de la palabra. Ahora, ¿cuál es la palabra viviente la que nos va a enseñar a nosotros? Yeshua el Mesías es la palabra viviente de Dios. En el principio fue, ¿cómo dice Juan? El verbo. ¿Cuál es el verbo? La palabra. En el principio era el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era poderoso en Dios. Por la palabra fueron creadas todas las cosas, dice el libro de Bereshit, ¿no es cierto? Sin la palabra nada hubiera sido hecho. Entonces el Mesías es la palabra viva del Eterno, la cual tomó forma de hombre y nos vino y nos enseñó las buenas nuevas y el camino a seguir. Sigamos nuevamente en el versículo 28 de Mateo. Dice: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. 29 dice: llevad mi yugo sobre vosotros. Y aquí es el punto a donde yo quería llegar. Y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Entonces, ¿cuál es el ejemplo que nosotros tenemos que seguir a través de la palabra que Dios nos da? ¿Cómo dice que tenemos que ser nosotros?
Yeshua el Mesías dice que tenemos que ser mansos y humildes, ¿no es cierto? Aprended de mí, dice Yeshua el Mesías. Entonces, una de las cualidades que tenemos que sacar a reducir en nuestras vidas es el ejemplo de Yeshua. Manso y humilde de corazón. En los tiempos ahora en los cuales nosotros estamos viviendo, muchas de las profecías escritas se están cumpliendo paulatinamente frente a nuestras narices. Si nosotros nos ponemos a investigar, a indagar, muchas de las cosas que están escritas en la Biblia se están cumpliendo paulatinamente. No lo digo porque de una se va a salir todo, pero a medida como va surgiendo este sistema de gobierno, vemos que las cosas se están yendo dando poco a poco y en nuestras propias narices, y a veces nosotros ni tomamos y ni ponemos atención a lo que está sucediendo. Pero algún día nos va a sorprender. Y no diga que no se te lo advirtió nadie o no se te lo dijo acerca de las cosas que van a ir. Pero todo a medida. Vea, mi hermano, si lo único que la palabra de Dios nos muestra a nosotros es que la unificación de las dos casas poco a poco, paulatinamente también se está dando. Y a medida que las dos casas están siendo reunificadas nuevamente, no por voluntad de hombre, eso debe tener siempre pendiente, que no es por voluntad de hombre, porque si nosotros leemos el libro de Ezequiel, dice que Dios mismo, Él enviará para reunir a su pueblo, por cuanto había muchos líderes que no hicieron la voluntad de Él. Estoy parafraseando. ¿Por qué? Porque dice que tomaron de la engordada, la deslanaron, no curaste la perna quebrada, la descarriada, ni nada, sino que tomaron ventaja de sus propias ovejas. Por cuanto dice, yo os llamaré a cuenta a aquellos líderes. Y entonces hoy el Eterno está poniendo de su espíritu, ese amor, ese interés, porque por buscar aquellas ovejas, y la reunificación se está dando. Entonces, a medida como la reunificación de las dos casas se está dando, también el gobierno del Antimesías también está paulatinamente formándose, o la plataforma ya está formándose para que solamente haga su aparición. ¿Y nosotros dónde estamos? Por eso es que el título ahí, preparándonos para lo que viene. ¿Cómo es que tenemos que ser nuestra actitud en aquellos días? Y a medida como vayamos avanzando con el estudio, entonces vamos a ir comprendiendo muchas de las cosas acerca de esto. Entonces Yeshua dice, mi yugo es fácil, ¿no es cierto? Y ligera mi carga. La pregunta es, ¿por qué mencionaría algo así? ¿Será que estaba dando a entender que la obediencia a la Torah o a la ley, como la mal transliterado, era demasiado pesada? ¿O es que por culpa de las tradiciones de los hombres, aquella obediencia a la Torah lo volvieron demasiado pesada que nadie lo podía llevar? ¿Por qué? ¿Por culpa de qué? Por las tradiciones de los hombres, es que lo habían hecho pesado. Mira, no toques ahí. Mira, si pisas ahí es pecado. Mira, si haces esto también estás violando esto. ¿Y dónde están todos esos escritos de la Torah? En ninguna parte. Vamos a ver ejemplos acerca de ello. Porque es que le hizo esa pesada carga al pueblo de ese entonces. A eso vino el Mesías también. A abolir todo ese tipo de tradiciones que los hombres habían puesto encima de los otros seguidores. ¿Para qué? Por hacerle más difícil el camino. Ellos, por tratar de proteger la Torah, lo que más ahora el pueblo se estaba guiando es por los mandamientos de hombres y dejando a un lado ya el mandamiento de Dios. Claro, ellos por sobreproteger para que la Torah no sea violada o no sea, no haya una transgresión en contra de la palabra. Entonces, ¿qué hicieron eso? Lo que dice el apóstol Pablo en Efesios, que aboliendo los decretos y los mandamientos de hombres. Entonces veamos qué es lo que dice ahí en Mateo 15 del 1 al 3. Dice, entonces se acercaron a Yeshua ciertos escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los hombres o de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Respondiendo él, les dijo, o sea, respondiendo Yeshua, les dijo, ¿por qué vosotros también quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque es que Yeshua les hace énfasis a ellos. ¿Por qué? Porque ellos lo que más estaban guardando es algo que no había sido impuesto por la Torah. ¿Por qué? Porque en el judaísmo lo que hacen es el ritual de lavamiento de las manos. Y ellos
confiesan una oración: bendito seas tú, Señor, quien nos has dado el mandamiento de lavar con las manos. Ahora, encuentre eso usted en la Torah. ¿En qué parte de la Torah dice que eso es un mandamiento? Ese es un mandamiento rabínico, sí, que ha sido impuesto por ellos. Por eso es que aquí Yeshua los enfrenta a ellos duramente, en sus propias caras. Por eso dice, ellos lo preguntan y lo dicen: ¿por qué quebrantan tus discípulos la tradición de los ancianos? Es cuando Yeshua le dice: ¿y ustedes por qué quebrantan el mandamiento de Dios por vuestra tradición? En ese tiempo los mandamientos rabínicos estaban tomando más énfasis que la misma Torah o los mismos mandamientos que Dios había establecido. Y cómo no, hoy en día también, en las diferentes congregaciones, lo que la gente más seguía es por los mandamientos o las ordenanzas que ha puesto sus líderes en las comunidades. Y cuando dicen: vamos a escudriñar la palabra, vamos a estudiar, vamos a indagar a profundidad verdaderamente qué es lo que dice, o vamos y investiguemos desde las escrituras antiguas o desde las raíces hebreas verdaderamente qué es lo que está escrito, entonces no, muy pesado ya, no, ¿para qué? Así como estamos, sigamos. Y miren, y están a punto de celebrar, y muchas congregaciones hoy en día ya están preparándose para la Navidad. Y ahora, ¿qué se esconde detrás de eso? Nosotros ya sabemos, gracias a Dios ha sido quitado ese velo de nuestras vidas. Ahora nosotros podemos seguir celebrando esos rituales que no tienen nada que ver con la palabra. Tenemos que ser como era Yeshua, los confrontó con su misma palabra. Ustedes invalidan el mandamiento de Dios por sus tradiciones. También eso del paganismo de la Navidad, otra tradición, una falsa fecha. Que nació el Mesías. ¿Dónde está escrito que nació el Mesías el 25 de diciembre? No existe. Son tradiciones. Yo he hecho muchas de las preguntas a muchos pastores y todos se me han escabullido. No, mi hermano, es que es tradición, tenemos que celebrar. Pero ¿cómo? O sea que ahora nos estamos guiando también por tradiciones y no por la palabra. Tenemos que hacer frente a ese tipo de cosas. Por eso es que Dios nos está preparando para lo que viene. ¿Por qué? Tenemos que ser como esos Daniel. Tenemos que ser como esos Elías, como esos Juan Bautista, que no tenían miedo a decir la verdad en frente de cualquiera que esté parado. No importa las consecuencias que tenga que sufrir, pero por causa de la verdad que sea. No me puedo yo hacer al lado del enemigo solamente por salvaguardar mi vida, no. Muchos de los discípulos, ¿qué fue lo que sucedió? El apóstol Pedro, que dijo: mi vida daré por ti. Pero él dijo en un momento de emoción. Pero Yeshua ya lo conocía, dice: tu vida no podrás por mí. ¿Por qué? Porque él no tenía la fuerza suficiente para poder entregar su vida. Él lo confesó así de emoción. Pero cuando llegó el momento de la prueba, ¿qué pasó? ¿Dio su vida? No, ¿qué fue lo que hizo él? Negó 3 veces, ¿no es cierto? ¿Por qué Yeshua sabía todo eso? ¿Por qué? Porque todavía no había recibido el poder del Espíritu Santo. Pero ahora nosotros tenemos el poder del Espíritu Santo, el cual nos ayuda a nosotros. ¿Usted cree que estamos aquí por estar por nuestro gusto? No, es porque el Espíritu te impulsa a ti a venir aquí. Y eso a veces nosotros no entendemos. Si fueran nuestras propias fuerzas, mi hermano, déjame decirte que no avanzamos ni afuera a llegar. Es el Espíritu el cual te impulsa a ti a venir y buscar de Dios. Porque el Espíritu dice a la verdad: anhela esa comunión con Dios. Pero nuestra carne, ¿qué es la que hace? La que se la impide. Pero si nosotros, como dice el apóstol Pablo, hacéis morir las obras de la carne, entonces verdaderamente viviréis en el Espíritu. Es la única forma, si nosotros ponemos atención a lo que dice. Que no nos suceda como Pedro. Pero después, ¿qué pasó? Cuando recibieron ellos el poder del Espíritu Santo, pudieron hacer la voluntad. Claro. Y vemos ahí la misma palabra lo declara, que ellos tuvieron que sufrir padecer muchos sufrimientos, ¿no es cierto? Cuenta la historia, porque no está descrita aquí en la palabra, pero que a Pedro cuando lo estaban crucificando, ¿no? Porque él murió también crucificado, según la historia. Él no fue digno de que lo hicieran como mi maestro, sino dijo: ponme tu cabeza por toda. Lo crucificaron al revés. Muchos de los discípulos murieron.
¿Pero por qué? Porque tenían ya el poder del Espíritu para poder ellos glorificar con sus muertes a Dios viviente. Ahora, para lo que viene, ¿cómo es que tiene que ser nuestra actitud ante los gobernantes de este tiempo cuando implanten su nuevo orden y te quieran a ti imponer, a doblegarte ante dioses falsos? ¿Será que nos vamos a ceder a lo que ellos piden? No. Si nosotros tenemos el Espíritu de Dios, Él nos guiará a toda verdad y sabrá lo que tenemos que hacer en aquel día. Mateo 27, vamos a ver qué es lo que nos dice. Ahora, Yeshua el Mesías pasó por tribulación. Claro, es un ejemplo de lo que Él pasó y lo que vamos a pasar. Muchos nos han enseñado a nosotros de que no pasaremos la tribulación. Que cuando comience la tribulación la iglesia va a ser adaptada. ¿Dónde está que eso explica y dice? No tiene base ni fundamento. El ejemplo que nosotros debemos tomar como punto de referencia es lo que sucedió con el pueblo de Israel en Egipto. ¿Fueron atribulados, sí o no? Claro. ¿Recibieron los juicios de Dios de ellos? No. Dios los protegió de ellos. Es lo mismo que sucederá también en estos últimos tiempos. ¿Seremos perseguidos? Sí. ¿Seremos atribulados? Sí. Pero cuando vengan los juicios de Dios, ¿caerá sobre nosotros? No, porque Él nos guardará de ellos. Porque esa es su promesa, esa es la diferencia, como dice el profeta Malaquías, y entonces sabréis hacer la diferencia entre el justo y el injusto, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Dios conoce a su pueblo, y Dios conoce quién vive para Él, y quién está con Él, y quién le sirve a Él. Entonces ahí el mundo sabrá cuál es la diferencia entre el que verdaderamente le sirve a Dios. No, veamos lo que dice en Mateo 27, 11, 14. El ejemplo que nosotros debemos tomar de Yeshua el Mesías, como dice Él: imitadme a mí, que soy manso, ¿qué dice? Manso y humilde de corazón, ¿no es cierto? Dice Yeshua, vamos a leer desde el 27, el 11, 14. Dice: Yeshua pues estaba en pie delante del gobernador, y éste le preguntó diciendo: ¿eres tú rey de los judíos? Le hizo una pregunta, la cual es: ¿verdad o mentira? ¿Verdad? Porque él era el rey de los judíos, pero no de ese tiempo. Eso lo tengan en cuenta. Él mismo lo confesó y lo dijo: mi reino no es de aquí. ¿No es cierto? ¿Se acuerdan lo que dijo él una vez? Mi reino no es de aquí, pero es el reino milenial. Entonces dice: ¿eres tú el rey de los judíos? Y viene como la actitud de Yeshua. Yeshua dice, le dijo: tú lo dices. Entonces lo contestó con la verdad. Y el versículo 12 dice: y siendo acusado por los principales sacerdotes y por los ancianos, nada respondió. Bien, a pesar de que le decían a él calumnias, críticas y todo eso, mantuvo su boca que cerrada. Ese es el ejemplo que nosotros debemos tomar. Nada respondió. Pilato entonces le dijo: ¿no oyes cuántas cosas testifican contra ti? Pero Yeshua no le respondió ni una palabra. De tal manera, miren, de tal manera que el gobernador se maravillaba mucho. ¿Por qué? ¿Qué dice un proverbio? Que la persona cuando calla, ¿qué es? Sabia, ¿no? ¿Por qué se maravillaba este hombre, este gobernador ahí? Ahora, con ese silencio, ¿glorificaba o no glorificaba al Padre? Claro que lo glorificaba. Ese es un claro ejemplo de amor y servicio al Eterno ante lo verdadero, declarado con qué? Con la verdad, ¿no es cierto? Pero ante las diferentes calumnias y murmuraciones solo callaba, y eso precisamente es lo que nosotros tenemos que aprender a hacer. En aquellos días, cuando comience la persecución al pueblo de Dios, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? ¿Cómo es que vamos a reaccionar ante esos días? Nosotros proferiremos maldiciones en contra de aquellos que nos hacen mal. ¿Será que nos levantaremos en contra de ellos que nos hacen mal?
¿Yahshua actuó de esa manera? No. Fue manso y humilde. Ese es el ejemplo que dice él que tenemos que seguir. Imitadme a mí. Ese es el ejemplo que tenemos que seguir. Veamos lo que dice Marcos 15:1-5. Marcos 15:1-5 dice: muy de mañana, habiendo tenido consejo los principales sacerdotes con los ancianos, con los escribas y con todo el concilio, ¿bien? Hicieron una reunión. ¿Para qué? Tú vas a decir esto, tú vas a decir esto, tú vas a decir esto, tú vas a criticar esto, tú le vas a calumniar esto. Hicieron una reunión ¿entre qué? Entre ellos mismos, y para buscar de qué forma lo iban a acusar a él. Ahora, ¿eso era de acuerdo a la verdad lo que iban a hacer? No, todo era mentira, falsedad. Y ante todo eso, ¿cómo él respondió? No, lo que está diciendo él es mentira. No, simplemente callaba. Lo mismo que nos pide a nosotros también. Dice: y con todo el concilio llevaron a Yeshua atado y le entregaron a Pilato. Pilato le preguntó otra vez. Eso nos declara el libro de Marcos, porque ya vimos que en el libro de Mateo también le preguntó, ¿no es cierto? Pero aquí el libro de Marcos nos relata. Marcos dice: ¿eres tú rey de los judíos? Respondiendo, él le dijo: tú lo dices. Otra vez dice: y los principales sacerdotes le acusaban mucho. Otra vez le preguntó Pilato diciendo: ¿nada respondes? Mira de cuántas cosas te acusan. Mas Yeshua ni aún con eso respondió, de modo que Pilato se maravilló. Otra vez, ¿sí ven? El mismo ejemplo que nosotros tenemos que seguir. Entonces, ¿qué es lo que sucede en nuestras vidas cuando recibimos a veces vituperios de parte de nuestros empleadores, o nos manipulan nuestros servicios para explotarnos en lo laboral? ¿Será que en aquel viejo hombre que una vez fue sepultado mediante la inmersión del bautismo en el agua, o todavía será que tiene control aquel viejo hombre sobre nuestras vidas? ¿O será que el nuevo hombre que se levantó de las aguas mediante el bautismo, será que tiene gobierno en nuestras vidas? ¿Cuál será el que gobierna en nuestras vidas ante ese tipo de circunstancias? Cuando nos manipulan, cuando nos vituperan, cuando nos insultan, cuando nos injurian, cuando nos roban. ¿Cuál fue el carácter de Jacob? Es algo que nosotros tenemos que entender de lo que nosotros hemos venido aprendiendo. ¿Cuál era el carácter de Jacob? A él cuántas veces lo robaron, lo hicieron, quién sabe, algunos juegos chuecos. ¿Y él qué hacía? Nada. Porque él sabía en quién confiaba. Él sabía en quién confiaba. Y nosotros también, aquí Yeshua, ¿en quién confiaba? En su Padre. De la misma manera que nosotros también tenemos que hacer, confiar en Él. No importa, a pesar de las muchas circunstancias que a nosotros nos quieran pisotear o hacer algo. Dios está en control de todas las cosas. Y todo aquel que obra de una manera malvada en contra de sus hijos o de los hijos de Dios, Dios le tiene la recompensa para él. Claro, uno no desea que, Señor, mira, castígale a este por eso. No. Yeshua nos enseñó, dice que bendecid a los que te maldicen, orad por los que te persiguen. Ese es el verdadero amor del Mesías que nos dio a nosotros. Pero nosotros apenas a una persona nos hace mal, que hace mal, castígale, Señor, ahí, dale con algo. No, así no tiene que ser. Señor, bendícelo, porque a veces por falta de conocimiento, debido a su ignorancia, cometen esos tipos de errores. Y es así, es así. Mire, mi hermano, el mayor servicio al Eterno tiene que ser con nuestro testimonio, porque es de la única manera que nosotros vamos a dar a entender que verdaderamente somos hijos de Dios. Cuando a pesar que esas circunstancias se nos vengan a nuestras vidas, nosotros sepamos esperar en cambio. Esperar cuando Dios va a hacer las obras. Dios va a responder por nosotros. ¿Qué dijo cuando el pueblo de Dios estaba frente al mar? Señor, ¿a dónde nos vamos? Aquí está el mar. ¿Y cómo lo acusaban? Y le empezaron ahí a criticar a Moisés. Para esto nos trajiste para acá. Aquí vamos a morir. ¿Qué fue lo que dijo? ¿Por qué clamas a mí? Le dijo Dios a Moisés.
Ahí está al frente, alza la vara y cruza. ¿Qué estás esperando? Nosotros también tenemos que confiar en Dios. Él es quien pelea nuestras batallas. Estad quietos, dice Dios, y mirad que yo soy, que yo pelearé por vosotros. Él hará todo a favor nuestro. Él no nos dejará abandonados. Ahora, en medio de la persecución, ¿qué vamos a hacer? Sentarnos a llorar. No, glorificar a Dios, exaltar su santo nombre, bendecirlo en todo tiempo. Eso es lo que quiere que hagamos. En medio de su tribulación, se sentó Yeshua, está llorando. No, él dobló su rodilla y dijo: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no sea mi voluntad, sino hágase conforme tú lo desees. A veces nosotros pasamos por una dificultad, una circunstancia, una prueba. Señor, quita de mí esta carga que ya no puedo. Ok, dice el Señor, te la quito, pero mañana o pasado te vuelvo a poner a ver si puedes ya pasar. No, esa no debe ser nuestra actuación. En medio de la carga, Señor, dame fuerzas para poder seguir adelante. Y una vez que pases esa prueba, bueno, estás listo para pasar otra más mayor. Y así es cada día. El camino del creyente es de sufrimiento, pero mediante ello es que nuestra fe se va afirmando y vamos creciendo espiritualmente. De otra manera, como muchos han engañado, ven que aquí al Señor aceptas a Él y todo es tranquilidad, todo es paz, todo amor y prosperidad. ¿Dónde está eso que habla la Biblia? No existe eso. El evangelio de Yeshua el Mesías fue: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. En el mundo tendréis aflicción, pero no os preocupéis. Yo he vencido, ¿qué dice? Al mundo, ¿no? Así es la palabra de Dios. Pues tenemos que confiar en Él, pues preparándonos para lo que viene. ¿Cómo es que vamos a hacer frente a las circunstancias que se van a presentar? Y hoy en día el pueblo de Dios no sabe nada de eso, no sabe a lo que se van a presentar. Especialmente muchos creyentes están esperanzados del rapto, el rapto pretribulacional que dicen ellos, lo que lo llaman. Pero cuando eso no suceda y se ven que están rodeados en medio de esa persecución y todo, ¿cómo van a reaccionar? Un soldado que no ha sido adiestrado para la guerra, ¿qué pasa? Muere en el intento. ¿Qué sucede cuando reclutan a ciudadanos para la guerra? ¿Qué lo llevan al cuartel? ¿Lo llevan ahí, lo dan el fusil y lo mandan enseguida, o primero lo llevan y lo adiestran para lo que va a hacer él? Lo adiestran, ¿por qué? Porque si es que llega primero ahí, lo dan un fusil y se va. Le apuesto a mi hermano que no sabe ni rastrillar cuando esté frente al enemigo, ¿cómo va a disparar? Pero primero se adiestra en las enseñanzas de cómo camuflarse y todo, cómo adiestrar, cómo manejar el fusil. Este es nuestro fusil. Cuando Dios te llama a ti, ¿qué tenemos que hacer? Adiestrarnos, nos estamos adiestrando en su palabra para que aquel día nosotros sepamos responder de acuerdo a la voluntad de Dios. Y vamos a salir adelante, y vamos a salir victoriosos. Alegraos y gozaos, dijo el Señor, porque vuestro galardón que grande en los cielos, ¿no es cierto? No aquí en la tierra. Aquí todo esto es pasajero, todo esto es vano, todo esto solamente es temporal. Lo grandioso viene después. Mucha gente se conforma con lo de aquí. No, esto es pasajero, mi hermano. Esto no tiene nada de significancia aquí. Lo grandioso y lo maravilloso viene después. Viene después. Veamos lo que dice Lucas 23. Versículo 1 al 5 y ya nos saltamos al 10 y 11. Levantándose entonces toda la muchedumbre. Miren, aquí habla diferente vuelta Lucas, ¿no es cierto? La otra vez desde que era, se decía que se levantaron ¿quién? Los sacerdotes, los escribas, los fariseos. ¿Cierto? Aquí vuelta dice toda la muchedumbre. Ahora, aquí estarán incluidos todos los que le seguían al Mesías. No, eran todos aquellos quienes no soportaban las enseñanzas o la veracidad de la palabra que él hablaba acerca de la Torá. Esa es la muchedumbre que no le seguía a él. Levantándose entonces toda la muchedumbre de ellos, llevaron a Yeshua a Pilato y comenzaron a acusarle diciendo: a este hemos hallado que pervierte a la nación y que prohíbe dar tributo a César,
diciendo que él mismo es el Mesías, un rey. Entonces Pilato le preguntó diciendo, ¿eres tú rey de los judíos? Y respondiendo él le dijo, tú lo dices. Y Pilato dijo a los principales sacerdotes y a la gente, ningún delito hay en este hombre. Pero ellos porfiaban diciendo, alborota al pueblo enseñando por toda Judea, comenzando desde Galilea hasta aquí. Estaban los principales sacerdotes y los escribas acusándole con gran vehemencia. Entonces Herodes con sus soldados, le menospreció y escarneció, vistiéndole de una ropa espléndida, y volvió a enviarle a Pilato. Le escarneció, le hicieron como pocas cosas delante de ellos, ¿no? Y su reacción ¿cómo fue? Manso y humilde. Es lo que dice, aprended de mí, aprendamos de él. Vemos que el escritor Lucas, como le dije, nos narra algo diferente de lo que Marcos y Mateo nos dicen. Al referirse a la muchedumbre, era solamente aquellos quienes no aceptaban la veracidad de lo que él vino a dar acerca del conocimiento de la Torá. Otra de las calumnias que encontramos por parte de sus opositores es que Yeshua prohibía dar tributo, dice o no dice ahí que prohibía dar tributo a César. En ninguna parte de las escrituras encontramos que esto haya sido así. Nunca Yeshua se declaró abiertamente como el rey de los judíos. ¿O es que él sí dijo así? Abiertamente él no le dijo. Solo cuando lo preguntaban, contestaba. Entonces, él no dijo que era el rey de aquella generación, pero sí de la generación que iba del mundo venidero. En ninguna manera tampoco él enseñó a rebelarse contra las autoridades, porque el apóstol Pablo nos enseña a nosotros también que dice que nos tengamos que someternos a quién, a las autoridades, ¿no es cierto? Pero ahora, ¿será que tenemos que someternos de todo lo que ellos nos digan? No, porque Yeshua dijo que nos ha dado el Espíritu de verdad. ¿Para qué? ¿Para que nos guíe en toda mentira? No, para que nos guiemos a toda verdad. Ahora, si un gobierno nos impone a nosotros a doblegarnos a falsos dioses, ¿será que tenemos que someternos a ellos? No. El sometimiento a las autoridades va de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. Ese es el sometimiento que está hablando la palabra. A todos. Es de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios que tenemos que someternos a él. Pero si en el sometimiento ese está nosotros adorar a otros dioses, que no sea el único Dios verdadero, hacer otras cosas que no son indebidas o que viola la Torá o la palabra de Dios, entonces hasta ahí no va a llegar el sometimiento a esas autoridades. Muchos dirán rebelión. No, rebelión es amor a la verdad. Y mucha gente a veces se doblega hacia ese lado para quedar bien con ellos. Aquí les voy a mostrar un ejemplo de cómo en ese tiempo hicieron los fariseos y los escribas frente a unas autoridades que estaban ahí. Es en el caso cuando le acusaron al Pablo. Más adelante vamos a estar viendo acerca de lo que dice. Ahora, de que seremos perseguidos, sí seremos perseguidos. Ahora, ¿cómo será nuestra actitud frente a ellos? ¿Cómo será? Tenemos que estar callados. Yeshua el Mesías habló algo en contra de ellos. No, permaneció callado. Él mismo nos enseñó a nosotros, que dijo que nosotros no estemos preparando argumentos cuando estemos enfrente de los gobernadores o de los principales. ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios dice que te dará a conocer el momento lo que tendréis que decir. Ahora, ¿cuál es la función del Espíritu? La función del Espíritu es recordarte a ti lo que tú estudiaste, no recordarte a ti lo que tú nunca estudiaste. Esa es la función del Espíritu. Él nos va a recordar en aquel tiempo de tribulación que estemos lo que hemos estudiado y hemos aprendido. Y eso es lo que vamos a confesar, lo que hemos estudiado, lo que hemos aprendido de su palabra. Él no nos va a dar algo que nosotros nunca hemos estudiado, porque el Espíritu no se presta para alcahuetería espiritual, sino para aquellos quienes estudian la verdad. Veamos qué es lo que nos dice la palabra en Mateo 10, 16, 24. Entonces estamos aquí aprendiendo que hacer que mansos
y humildes de corazón, como lo fue Yeshua el Mesías, imitarle a él para aquellos días. ¿Cómo tenemos que estar preparados para aquellos días? Mateo 10, 16, 24, ahí es cuando el Mesías envía a sus discípulos a predicar las buenas nuevas y les da un mensaje de cómo es que ellos van a ser recibidos. Ese también es un mensaje para nosotros. Ahora muchos dirán que eso ya sucedió en aquel tiempo. No, las profecías tienen cumplimiento antes y después también. Y eso también es para nuestros tiempos, para los que se vienen. Y aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes. ¿Cómo podríais prudentes como serpientes? Cuando un hombre es prudente y sabe que hay peligro, ¿y qué hace? ¿Se va por ahí o se aparta? ¿Usted ha visto algo lo que la serpiente hace? ¿Alguna vez usted ha montado en una selva un caballo? Bueno, yo he tenido la oportunidad de eso. ¿Qué es lo que hace el caballo cuando ve el peligro que hay una serpiente? Relincha y pisotea duro el piso. La serpiente ve que el peligro viene, entonces ¿qué hace? Se aparta de ahí. Pero dice la palabra, que seamos prudentes como la serpiente. Vemos que hay peligro, apartarnos de ahí. ¿Por qué? Porque hemos sido enviados en medio de ¿qué? De una generación que no quiere nada con la palabra de Dios. Ahora, por medio de ello vamos a recibir vituperios, claro. Ahora, de otra reacción, también le daremos de regreso. No. Así lo hizo el Mesías. Imitadme a mí, dice, ser manso y sencillos como palomas, y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán. ¿Cuál sinagoga está hablando aquí? Hay una palabra en Apocalipsis que dice la sinagoga de Satanás, ¿cierto? ¿Por qué nos azotarán? ¿Por causa de qué? De la verdad, porque en esa sinagoga sí están predicando. En esa sinagoga están predicando, quién sabe, al antimesías o cualquier otra cosa. Y aún ante gobernantes y reyes seréis llevados por causa de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Él está hablando de lo que estamos diciendo anteriormente. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. El hermano entregará la muerte al hermano y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin. ¿Ha escuchado la palabra esa que tiene el mensaje a las 7 iglesias? ¿Qué es lo que dice ahí? El que venciera, ¿cierto? O el que perseverara, ¿no? No es por algo que está escrito esa revelación ahí, ¿no? El que persevere hasta el fin, este será salvo. Ahora, por causa de la persecución, muchos que no hayan estado firmes en la fe, ¿qué pasará? Eso es lo que nos hace pensar. Por eso es que cada día nosotros estamos aprendiendo y enseñando. Somos el ejército de Dios. Y como ejército tenemos que irnos cada día más adiestrando para los días que van a venir. Porque le puse el ejemplo del soldado. Si el soldado no es adiestrado para lo que va a enfrentarse después, ¿qué pasa? Seguro que muere en la primera salida. Pero si hemos sido adiestrados, si hemos sido preparados, ¿cómo vamos a hacer frente a ese día? Sin miedo. ¿Por qué? Porque el Espíritu nos respalda. El Padre peleará por nosotros. Esa es la voluntad de Él. Él no nos abandonará. No os dejaré huérfanos, dijo Yeshua. ¿No es cierto? Todo eso viene a reducir, y todo eso tenemos que volver a nuestra mente y poner ahí que las promesas de Dios son sí y amén. Él nos protege y nos guarda. El 22 dice, y seréis aborrecidos de todos. Él dijo que seremos apreciados por todos. No, seremos aborrecidos como hoy en día. ¿Cuántos nos aborrecen hoy en día por causa de la verdad? ¿Cuántos nos hablan cosas insufladas que no tienen ni siquiera base fundamental de lo que dicen? Ahora, ante todo ello, nosotros ¿qué hacemos? ¿Nos enojamos, nos vamos por ahí o seguimos adelante? Con mayor fuerza tenemos que alzar nuestra cabeza y seguir adelante. No importa lo que el hombre piense de nosotros, a nosotros lo que nos debe importar es lo que Dios piensa de nosotros. Ese es el mayor galardón de nosotros, lo que Dios piensa de nosotros. No lo que la gente piensa. La gente allá lo que quiere opinar, que opine.
Le bendecimos, claro, porque no nos ha llamado Dios a maldecir a nadie, sino a bendecir. A veces hablan es por causa o por falta de conocimiento, debido a su ignorancia. Pero no hay mayor ignorancia en una persona cuando no está dispuesta a escuchar lo que no sabe. Esa es la mayor ignorancia que puede haber en una persona, el no querer escuchar lo que él no sabe. Porque si él pusiera atención a escuchar lo que él no sabe, tal vez saldría de esa ignorancia en la cual está. 22 dice: y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra, porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. El discípulo no es más que su maestro. Y hoy en día mucha gente se cree más que maestro. Hoy en día he escuchado predicadores que saben más que Pablo. Si Pablo supiera lo que Dios me ha revelado a mí en su palabra, él no hubiera pasado 2, 3 días hambre, prisiones, en toda cárcel o por una edad. Ese tipo de predicaciones baratas que se escuchan. Hoy se creen más que Pablo. Hoy se creen que reciben más revelación que el propio maestro Yeshua el Mesías. Cuando él dijo que nunca vino a abolir la Torah, hasta que el cielo y la tierra exista, su palabra dijo que no será abolida. Todavía tenemos tierra, todavía tenemos tierra. La palabra sigue adelante y todas las profecías tienen que cumplir tal cual está establecido. ¿Qué más dice? El discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al padre de familia llamaron Belzebú, ¿cuánto más a los de su casa? ¿Ah? ¿Qué lo dijeron a Yeshua el Mesías? ¿Que él tenía qué? Demonio, ¿no? Que él tenía demonio dentro de sí. Ahora, si a él nos dijeron eso, a nosotros ¿qué nos van a decir? Ahora, por eso nosotros nos retiraremos del camino de la verdad. No. Debemos poner oídos a lo que dice la palabra, a lo que dice la gente, a las palabras de esas personas que hablan. No debemos dejarnos amedrentar por lo que dicen. Si lo dicen, que lo digan. Debemos poner atención a lo que dice Dios en su palabra. Entonces vemos un claro servicio, ¿no es cierto? También lo tuvo el apóstol Pablo. ¿Y qué fue lo que hizo él? No profirió maldición contra nadie. Y vamos a ver un ejemplo aquí en lo que dice el apóstol Pablo, y con esto estamos terminando, de cómo es que muchos líderes se doblegaron a la voluntad de aquellos quienes hacían lo malo delante de Dios. Veamos en el libro de Hechos 24, del 1 al 27. Para poder entender tenemos que leer desde el 1 al 27, porque si tomamos 2 o 3 versículos más o menos no tenemos clara la visión de lo que queremos hablar. Hechos 24, y con esto estamos terminando. 24 del 1 al 27. Aquí también Pablo fue acusado. Ahora él profirió maldición. No, se mantuvo en calma, y vamos a ver qué es lo que dice. 5 días después descendió el sumo sacerdote Ananías, bien, el sumo sacerdote, con algunos de los ancianos y un cierto orador llamado Tértulo, y comparecieron ante el gobernador contra Pablo, en contra de Pablo. Y cuando este fue llamado, Tértulo comenzó a acusarle diciendo: como debido a ti gozamos de gran paz. ¿A quién está diciendo esto? Al gobernador, ¿no es cierto? ¿Qué le está aquí haciendo él? Lambisconeando. Eso es lo que está haciendo aquí. ¿Sí o qué? Ramón. Como debido, dice, a ti gozamos de gran paz. ¿A dónde deja Dios? ¿No? A un lado, ¿no es cierto? ¿Qué más dice? Y muchas cosas son bien gobernadas en el pueblo por tu prudencia. Mira el lambiscón que eres tú. Oh excelentísimo Félix, ¿eh? Lo recibimos en todo tiempo y en todo lugar con toda gratitud. Pero aquí no hay una palabra de agradecimiento al Eterno. Esa es la ingratitud de la gente cuando quiere lambisconear a los líderes, cuando quiere lambisconear a los gobernantes, a los que son puestos en autoridades en niveles altos. Ese es el lambiscón. Nosotros no tenemos que ser así.
Dios nos ha llamado a glorificar su santo nombre. Y si tenemos que hablar la verdad y eso nos causa perder nuestro puesto, pues así sea, la voluntad de Dios. Quién sabe si por ese medio Dios te está quitando ese puesto para darte uno mejor. Y a veces nosotros no entendemos la voluntad de Dios. A veces nos ponen esas circunstancias, pero nosotros no entendemos el propósito de Dios. ¿Qué más dice? El 4 dice: pero por no molestarte más largamente, te ruego que nos oigas brevemente conforme a tu equidad. Qué hombre tan ambicioso. Dice: porque hemos hallado, ahora vuelta, va contra Pablo, porque hemos hallado que este hombre es una plaga y promotor de sediciones entre todos los judíos por todo el mundo, y cabecilla de la secta de los nazarenos. Intentó también profanar el templo, y prendiéndole quisimos juzgarle conforme a nuestra ley. Pero interviniendo el tribuno Lisias, con gran violencia le quitó de nuestras manos, mandando a sus acusadores que viniesen a ti. Tú mismo, pues, al juzgarle podrás informarte de todas estas cosas que le acusamos. Los judíos también confirmaban, diciendo ser así todo. Habiéndole hecho señal el gobernador a Pablo para que hablase, este respondió: porque sé que desde hace muchos años eres juez de esta nación. Con buen ánimo haré mi defensa. Está declarando Pablo. Dice: como tú puedes cerciorarte, no hace más de 12 días que subí a adorar a Jerusalén. 12 días. Y si nosotros vamos más atrás, en el versículo 26 nos habla que él subió a adorar, que en la fiesta de Shavuot. 12 días, dice, antes le subió a adorar a Jerusalén. Y no me hallaron disputando con ninguno, ni amotinando a la multitud, ni en el templo, ni en la sinagoga, ni en la ciudad, ni te pueden probar las cosas de que ahora me acusan. Mire, ya que habla con la verdad, él dice: pero esto te confieso, según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la Torá y en los profetas están escritas. Teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. Y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Pero pasados algunos años vine a hacer limosnas a mi nación y presentar ofrendas. Estaba en ello cuando unos judíos de Asia me hallaron purificado en el templo, no con multitud ni con alboroto. Ellos deberían comparecer ante ti y acusarme si contra mí tienen algo. Miren, los que tenían, aquellos que le habían encontrado a él que estaba purificándose en el templo, no estaban ahí. Pero quienes estaban ahí, aquellos quienes querían el mal para él, ¿no es cierto? Así también nos sucederá a nosotros cuando nos persiguen. Levantarán falsas acusaciones. ¿O a cuántos de ustedes no se les ha llamado judaizantes? ¿Cuántos de ustedes no le han dicho que andan en una herejía satánica? Ahora hacemos caso a ellos. Dejemos que hablen, porque la iglesia es gratis. Ellos hablan porque pueden respirar y hablar. Pero no hagamos caso a lo que dicen. El 20 dice: o digan estos mismos, se hallaron en mí alguna cosa mal hecha cuando comparecía ante el concilio. A no ser que estando entre ellos prorrumpí en alta voz acerca de la resurrección de los muertos, soy juzgado hoy por vosotros. Entonces Félix, oídas estas cosas, estando bien informado de este camino, les aplazó diciendo: cuando descendiere el tribuno, dice, acabaré de conocer de vuestro asunto. Y mandó al centurión que se custodiase a Pablo, pero que se le concediese alguna libertad y que no impidiese a ninguno de los suyos servirle o venir a él. Algunos días después, viniendo Félix con Drusila, su mujer, que era judía, mire, esto va a llamar la atención, dice que era judía, llamó a Pablo y le oyó acerca de la fe en Yeshua el Mesías. Pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó, ¿no? Ya no quiso más saber acerca de eso, ¿no? ¿Por qué? ¿El camino de qué había sido? Estaba caminando, ¿qué? Chuecamente, ¿no es cierto? Y dijo: ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Y eso es lo que estábamos hablando acá afuera cuando estábamos reunidos acerca de Félix. Esperaba también con esto que Pablo le diera dinero para que le soltase, por lo cual muchas veces lo hacía venir y hablaba con él.
Pero al cabo de 2 años recibió Félix por sucesor a Porcio Festo, y queriendo Félix congraciarse con los judíos, dejó preso a Pablo. Qué forma de manipulación. Hasta en ese tiempo, mira la manipulación como ve. El uno lambiscón y el otro ahí manipulador. Que no nos suceda a nosotros también. Entonces, ¿qué camino tenemos que seguir? ¿Qué dice Yeshua el Mesías? Imitadme a mí, ¿no es cierto? Que soy manso y humilde de corazón. Entonces así tenemos que ser nosotros para en aquellos días cuando vengan. Que por causa de la verdad nosotros no tengamos que renunciar a la verdad por unirnos a aquellos quienes hacen lo malo delante de Dios. Que por causa de salvar nuestras vidas tengamos que apegarnos a Él. Sino tenemos que caminar en integridad y en justicia, cueste lo que nos cueste. O nosotros somos mejor que los apóstoles para no sufrir persecución. Todos sufrieron persecución por causa de la verdad, pero y por causa de esa persecución recibieron el galardón, la vida eterna. Y a eso es lo que nosotros estamos llamados a hacer. Para recibir el galardón tenemos que también hacer frente a muchas cosas que han de venir. Y todo está preparado. Si nosotros hoy en día vemos la plataforma para que se dé a cabo aquí el gobierno del Mesías, está ya casi listo. Solo falta que aparezca. Y la unificación de las dos casas no es algo que está sucediendo hoy en día así por así. Es algo proféticamente que se está cumpliendo paulatinamente. Y es a lo que tenemos que nosotros hacer caso. Somos una comunidad, somos una congregación. Y hoy más que nunca tenemos que ser más unidos. Porque a eso me llamó el Señor, a ser más unidos. Porque ¿qué va a ser el día de la persecución? ¿Dónde vamos a ir dispersados cada uno? Cada uno nos vamos a fortalecer. Mientras más unidos estamos, más vamos a hacer frente a las circunstancias que van a venir. Pero si estamos separados, cada uno, ¿por dónde va a correr? ¿Qué fue lo que sucedió ahí con los discípulos del Mesías? Todos salieron despavoridos, huyendo, uno por un lado, otro por otro lado. ¿Sí? Entonces Dios nos llama a unificarnos cada día, a ser como familia, porque para eso hemos sido llamados.